Hola, hola muchachos, buenos días, buenas tardes. Ya estamos en la clase número 9. Vamos a hacer operaciones con funciones, operation with functions. Ya anteriormente habíamos hecho sumas y restas de funciones, ahorita vamos a retomarlas y también vamos a ver multiplicación y división de funciones. Y al final vamos a ver las funciones que van a estar compuestas. Son dos funciones que vamos a poder unir mediante una composición de esas dos funciones. Bien, ok. Entonces, la suma de funciones. Yo tengo una función f de x y tengo otra función g de x. Lo que hago es que la sumo y simplemente tomo la ecuación de una de f de x, la ecuación de la otra g de x y sumo algebraicamente las funciones. Bien, entonces, como ejemplo tenemos aquí estas dos funciones. F de x es igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 4 y tengo que g de x es igual a x cuadrada menos 4x más 3. Si yo quiero sumar ambas funciones, es decir, f de x más g de x, lo único que tengo que hacer es tomar esta ecuación, x cúbica más 2x cuadrada menos 4, y le voy a sumar esta otra función, más x cuadrada menos 4x más 3. Y de ahí lo único que identifico son términos semejantes, que en este caso tengo estos dos son términos semejantes y estos también son términos semejantes. Y son los únicos términos semejantes que tengo. Hago esa suma. Este es x cuadrada. ¿Okay? Entonces esto me queda como x cúbica más, y luego tengo 2 y 1, 5x cuadrada. De las x lineales nada más tengo menos 4x y del término independiente tengo menos 4 más 3 menos 1. Y ese es el resultado de sumar estas dos funciones. Ahora, gráficamente, ¿cómo se ve? Gráficamente tenemos f de x es igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 4. Es esta que tenemos en azul. Esa es la función f. Bien, y por otro lado tenemos g de x, que es x cuadrada menos 4x más 3. Es esta que tenemos en gris. Esa es la función g. Gráficamente, si yo sumo esta función con esta función, lo que obtengo es esta función en verde, que es h. Esta sería la suma de esas dos funciones. A veces en algunas operaciones matemáticas tenemos que sumar dos funciones. Y esta sería simplemente la representación gráfica. Esta es una ecuación cúbica, esta es una ecuación cuadrada y esta también es una ecuación cúbica. Ahora, la resta de funciones, pues es exactamente lo mismo, nada más que ahora vamos a restar. Hay que tener cuidado en el orden de esas restas, porque nosotros sabemos que las restas no son conmutativas. No es lo mismo f de x menos g de x que g de x menos f de x. Para restar estas, hacemos exactamente lo mismo. F de x menos g de x va a ser igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 4. Y a esto hay que restarle y aquí hay que tener mucho cuidado, hay que abrir un paréntesis porque ese paréntesis va a hacer que la resta se aplique a toda la función, no nada más al primer término. X cuadrada menos 4x más 3. Si yo no pusiera el paréntesis, ese signo negativo nada más estaría aplicando al primer término y yo necesito restarle toda la función. Por lo tanto, esto quedaría como x cúbica más 2x cuadrada menos 4. Y ahora sí, al aplicar y distribuir este signo negativo en toda la ecuación, me queda menos x cuadrada más 4x menos 3. Bien, y ahora sí, identificamos términos semejantes. Aquí tengo un término cuadrado y los términos independientes. Bien, y ahora sí, entonces esto me queda como x cúbica y luego más 2 menos 1 más x cuadrada. Ese es 4x y ahora tenemos menos 4 menos 3 menos 7. Y aquí quedó.
Entonces, ese es el resultado de restar estas dos funciones gráficamente. Es algo muy parecido. Aquí tenemos la función f, aquí tenemos la función g, y la función de f de x menos g de x es esta que aparece aquí en verde. Multiplicación de funciones. Aquí sí no va a importar el orden en el cual multipliquemos las funciones, porque recordemos que la multiplicación sí es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces f de x por g de x es lo mismo que g de x por f de x. Si nosotros queremos hacer esa multiplicación, f de x por g de x, entonces tenemos que multiplicar x cúbica más 2x cuadrada menos 4, la vamos a multiplicar por x cuadrada menos 4x más 3. Bien, y hacemos lo que hacíamos desde álgebra básica. Cada uno de estos términos lo vamos a distribuir por el otro factor. Entonces nos queda x cúbica por x cuadrada, x quinta. Luego x cúbica por menos 4x, menos 4x cuarta, x cúbica por más 3, más 3x cúbica. Bien, y después este 2x cuadrada lo vamos a multiplicar por cada uno de sus factores. Entonces nos queda más 2x cuarta menos 8x cúbica más 6x cuadrada. Y finalmente este menos 4 lo vamos a multiplicar por cada uno de los otros. Menos 4x cuadrada más 16x menos 12. Bien, y ahora sí vamos a identificar si tenemos términos semejantes. Entonces aquí tenemos x cuarta y ya no tenemos x cuarta. Ahora x cúbicas y luego x cuadradas, y son los únicos que tenemos como semejantes. Entonces esto me queda x quinta menos 2x cuarta menos 5x cúbica más 2x cuadrada más 16x menos 12. Ahí está. Entonces es una ecuación polinómica de grado 5. Nuevamente aquí tenemos la función f, aquí tenemos la función g, la que está en gris, y esta función es esta que está en verde, que sube, se va hasta arriba, luego baja y luego vuelve a subir y se va. Bien, si nosotros hacemos un poco un zoom a esta gráfica, es la que tenemos del lado derecho. Llega hasta 40, luego baja hasta aproximadamente menos 79 y luego sube otra vez. División de dos funciones. Es la misma lógica la que vamos a estar utilizando. Tenemos f de x, tenemos g de x, entonces si yo quiero calcular f de x entre g de x, simplemente quedan dividiendo esas funciones. X cúbica más 2x cuadrada menos 4 sobre x cuadrada menos 4x más 3. Bien, ahora aquí lo único que debemos tener cuidado es a la hora en la que nosotros vamos a presentar el resultado, es que esta ecuación ya no se pueda dividir entre esta ecuación. Son polinomios, yo puedo utilizar división sintética o división polinómica para verificar que esta ecuación se pueda dividir entre esta ecuación sin que quede un residuo. Si quedara un residuo, entonces simplemente lo dejamos expresado tal cual. Para este caso, ustedes háganlo, si quieren ahorita, pónganle pausa en el video
Hagan la división, yo ya la hice, no se puede simplificar, así se queda. Ese es el resultado de la división de esas dos fracciones, de esas dos ecuaciones, perdón. Bien, ahora sí, la gráfica, ¿cómo quedaría la gráfica? Esta es una gráfica un poco compleja, es difícil tenerla en un solo plano, pero lo que hace es esencialmente sube, luego tiene una curvatura hacia abajo, en un número muy grande, sube, hace lo mismo, regresa y se va. Ok, ahora sí, algo que ustedes realmente sí van a estar utilizando bastante en su carrera es la composición de funciones. A veces nosotros tenemos una función o una ecuación cuando estamos haciendo un experimento, nos va a dar un resultado, pero ese mismo resultado después lo debemos de utilizar para otra función y obtener un segundo resultado. Bien, entonces ahí es cuando nosotros vamos a hacer la composición de las funciones. Bien, y la composición de las funciones tiene esta notación. G compuesta por F o G de F de X. Entonces la lógica es que, bueno, primero yo necesito que la X insertarla en F para calcular ese valor y ese resultado después insertarlo en la función de G. Vamos a ver ese ejemplo. Yo tengo que la función de F de X es igual a X menos 3 y la función G de X es igual a X cuadrada. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular G compuesto de F de 2. Esto lo puedo tener en esta notación que es G compuesto de F de X. Pero F de X es 2. Entonces lo que tengo que hacer es primero hallar cuánto vale F evaluado en 2 y después eso sustituirlo en esta ecuación. Entonces si yo quiero calcular F compuesto de 2, puedo irme aquí. F de 2 va a ser igual a, bueno, pues donde yo vea el 2, donde vea X, perdón, ahí es donde voy a sustituir ese 2. Entonces es igual a 2 menos 3. Y esto va a ser igual a menos 1. Entonces, si F evaluado en 2 es igual a menos 1, pues F evaluado en 2 es menos 1. Por lo tanto, lo que yo realmente quiero calcular es G evaluado en menos 1. Me voy a esta ecuación y G evaluada en menos 1 es igual a menos 1 elevado al cuadrado. Donde yo vea X, ahora voy a anotar menos 1 y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Bien, entonces G compuesto de F evaluado en 2 es igual a menos 1. Se hace lo mismo para calcularlo en 5. Entonces yo primero calculo la función evaluada en 5, la función f evaluada en 5, 5 menos 3, esto es igual a 2. Y después calculo f evaluada en 2, 2 al cuadrado, y esto es igual a 4. Entonces esto es lo mismo que escribir g evaluada en f evaluada en 5. Y esto va a ser igual a 4. Ahora, la función evaluada en menos 3, porque también se puede hacer con los números negativos. Vamos a evaluarla ahora en menos 3. F evaluada en menos 3 va a ser igual a menos 3 menos 3, y esto va a ser igual a menos 6. Y ahora la función G evaluada en menos 6 va a ser igual a menos 6 al cuadrado, y esto va a ser igual a 36. Entonces esto se puede escribir también como G compuesta de la función f en menos 3, y esto nos da 36.
Bien, y así es como nosotros vamos a poder calcular las funciones compuestas evaluadas en un punto específico. Estos son los puntos específicos que nos están dando. Tengan mucho cuidado porque las funciones compuestas no son conmutativas. No es lo mismo calcular g compuesta de f que f compuesta de g. Si yo quiero calcular f compuesta de g, entonces esto es la función f evaluada en la función g evaluada en el punto 2. Y ahí entonces se tendría que ser al revés. Primero yo tengo que encontrar cuánto vale g de 2 para después el resultado ahora sí calcularlo en la función f. Vamos a hacerlo. La función g evaluada en 2 va a ser igual a, pues donde vea x, ahora va a ser 2 al cuadrado. Esto es igual a 4. Entonces, esto es como si yo quisiera calcular la función evaluada en g de 2 que vale 4. Y ahora sí, la función f evaluada en 4 sería 4 menos 3. Vamos a ponerlo completo. F evaluada en 4 va a ser igual a 4 menos 3. Y esto es igual a 1. Ahora vamos a evaluarla en 5. G evaluada en 5 es igual a 5 al cuadrado. Y esto es igual a 25. Y ahora ese 25 vamos a evaluarlo en la función f. Y esto va a ser 25 menos 3. Y esto es igual a 22. Uy. Entonces, f compuesta de g de 5 es igual a 22. Y por último, f compuesta de g de 3, de g de menos 3, perdón. Evaluamos primero a g en menos 3. Y esto es igual a menos 3 al cuadrado, 9. Y ahora evaluamos la función f en 9. Y esto es igual a 9 menos 3. Y esto es igual a 6. Entonces, a veces coincide que sí tenemos el mismo valor, pero eso no es necesariamente una regla, porque las funciones composiciones no van a ser conmutativas. En este caso nos coincidió que ambas evaluadas en 2 sí da exactamente el mismo valor, pero eso solamente porque sus gráficas van a cruzar ambas en ese punto, cuando x valga 1, perdón. Pero si nosotros nos vamos al 5, por ejemplo, ahí ya tenemos una diferencia bastante importante. Y si nos vamos al menos 3, pues también. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros, en lugar de hacerlo en 2 pasos, por ejemplo, primero sustituir este 2 en esta ecuación y después sustituirlo en la otra ecuación, ¿cómo podemos generar nosotros una sola ecuación para hacerlo de manera mucho más rápida? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es sustituir. Bien, si queremos encontrar g compuesta de f es lo mismo que g compuesta de f de x, entonces lo que vamos a tomar es que es toda esta función f de x, que es x menos 3, la vamos a sustituir en las x donde esté f, es decir, aquí. Entonces, nosotros de aquí vamos a tomar que g de f de x va a ser igual a esta función x menos 3 y todo eso elevado al cuadrado. Y si yo quiero elevar ese binomio al cuadrado, entonces me quedaría como x cuadrada menos
2 veces el primero por el segundo, 6x, más el segundo al cuadrado. Y entonces la función composición g compuesta de f de x nos queda como x cuadrada menos 6x más 9. Y esta es la que nosotros podemos utilizar directamente para calcular los valores 1, 4, 36 directamente sin necesidad de estarlo haciendo por partes. Bien. Y así es como se va a ver la gráfica. Esta es la función f, que es x menos 3. Aquí tenemos, es una pendiente 1, es decir, sube 1, avanza 1, sube 1, avanza 1. Y tiene su ordenada al origen en el menos 3. Bien, y esta es la función g de x, que es igual a x cuadrada, que es esta que está aquí, es una ecuación cuadrática. Y la composición nos da igual una ecuación cuadrática, pero que está desplazada. Y esta es la función h. O h, o le podemos llamar g compuesta de f de x. Ahora, si nosotros queremos hacerlo al revés, la función f compuesta de g, pues nos va a dar otra función. Vamos a hacerlo. Ahora lo que queremos es que la función f sea compuesta de g de x. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto de aquí. Ahora, toda esta función g la vamos a sustituir donde veamos x en f. Entonces, la función f es x, pero aquí ya vimos que x, vamos a tomar esta x cuadrada y a toda esa función le vamos a restar 3. Y así queda, ya no hay que simplificarla. X cuadrada menos 3. Entonces, aquí tengo la función f, aquí tengo la función g, y esta función va a ser esta que tengo aquí en verde, la función h, que va a estar desplazada 3 unidades, su vértice va a estar desplazado 3 unidades hacia abajo, por este menos 3 que está aquí. Bien, ahora, dense cuenta que, recuerden que a veces coincidía, por ejemplo, aquí yo tengo que f compuesta de g cruza en el 1 y en el 1 cuando tengo 2. Es decir, si yo quiero ponerlo como pares coordenados, este par coordenado va a ser 2,1. Y este también va a ser 2,1. Eso significa que ambas cruzan en el punto 2,1. Vamos a verlo aquí. Okay, aquí está el punto 2,1. Y sí, la función h cruza ahí en el 2,1. Y en el otro caso tengo 2,1 también. Coincide que ambas cruzan en el punto 2,1, pero eso no significa que sean la misma función. Entonces tengan cuidado porque el orden en el cual ustedes van a calcular si va a afectar una o va a afectar a la otra. Bien. Entonces, ahorita en la clase esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tener estas 3 funciones. Vamos a hacer estas 6 operaciones. Vamos a calcular la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y además vamos a hacer ambas composiciones. Vamos a hacer la composición de f compuesta de g y g compuesta de f. Bien, y vamos a necesitar realizar las gráficas. Las gráficas no las vamos a hacer a mano, no es necesario tabular x, inventar valores de x y después sacar los valores de y. Ya sabemos hacer eso, lo hemos hecho muchas veces en la secundaria y en la preparatoria. Podemos utilizar nuestra calculadora graficadora para poder hacerlos. Bien, muchachos, pues nos vemos en un ratito más.